Descubierto, la increíble verdad oculta que un extraño reveló y transformó mi vida en 5 palabras. Pablo, un joven ingeniero industrial de 28 años, miraba la vida a través de una ventana empañada por la complacencia. Desde su departamento en un tranquilo barrio de Ciudad de México, la rutina lo envolvía como un sudario gris. Tenía un trabajo estable, una familia que lo amaba y amigos que compartían risas, pero en su pecho latía una insatisfacción que no podía ignorar. Aquel ser que alguna vez soñó con ser pintor había quedado aprisionado bajo la presión y las expectativas sociales, una sombra de sí mismo que anhelaba la libertad que el arte ofrecía, pero que nunca se atrevió a reclamar. Al regresar del trabajo cada día, pasaba frente a una pequeña galería. Las pinturas en sus ventanas representaban un mundo vibrante, lleno de vida y emoción, todo lo que él había puesto en pausa. Sus manos, una vez hábiles con los pinceles, ahora estaban atrapadas en la fría lógica de la ingeniería. ¿Por qué arriesgarte? Tienes un buen trabajo, resonaba la voz de su madre en su mente, cada palabra una cuerda que tiraba de él hacia atrás, anclándolo al deber. Se sentía como un barco varado en un puerto sin horizonte. Una tarde, tras una larga jornada, se cruzó con un anciano vendedor de artesanías en la plaza, su figura encorvada cubiertas de historias. Tu talento merece ser compartido, dijo el anciano, sus ojos arrugados llenos de sabiduría. En ese momento, las palabras del viejo resonaron en los rincones oscuros de su mente, como un mantra insistente. Algo despertó en él. ¿Y si realmente se arriesgaba a crear? ¿Valdría la pena sacudir su mundo por una pasión olvidada? Su corazón se debatía entre sus deseos y las advertencias de su familia. Empezó a pintar en secreto, los colores brotaban de su alma como una risa reprimida. Pero cada trazo era una lucha, la incertidumbre lo acechaba como una sombra insondable. La presión económica se materializaba en su mente como un monstruo de 1000 tentáculos. Un camino hacia el arte era, para su familia, un abismo de incertidumbre y precariedad. Mientras su estudio se llenaba de lienzos, Pablo se sentía cada vez más dividido. Las dudas se arrastraban lentas pero seguras, cuestionando su valía. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Podré sobrevivir haciendo esto? La voz de su madre y la preocupación por su futuro se entrelazaban con el eco de cada pincelada, cada color un grito ahogado de su alma. A este caos interno se añadía el encontronazo con un antiguo artista, un mentor que lo guiaba por un camino lleno de matices, donde el arte y la vida parecían bailar juntos. Pero aquel anciano también había vivido la lucha, y sus historias de sacrificio resonaban con una advertencia clara: el mundo del arte no perdona. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fecha de su primera exposición se acercaba, el pálpito de su tensión aumentaba junto al eco del evento. Su mente, un torbellino de dudas y expectativas, lo ataba a un destino incierto. ¿Y si no les gusta? ¿Y si soy un fracaso? Se preguntaba, mientras su pecho se apretaba con la angustia de las palabras no dichas, con la posibilidad del rechazo a su lado. La noche de la exhibición se tornaba la prueba última de su valentía. Pablo estaba a punto de revelarse no solo como artista, sino como quien realmente era. En el corazón de esa multitud, bajo la luz que iluminaba su mundo, se sentía simultáneamente expuesto y protegido, temiendo el eco de su propia voz en un silencio absoluto. Cada segundo se volvía una eternidad mientras se preparaba para dar el primer paso hacia lo desconocido. ¿Su familia entendería el valor de su lucha? La respuesta se acercaba, inminente, y Pablo estaba a punto de arriesgarlo todo. Cuando la noche tan esperada llegó, Pablo se encontró frente a un espejo en su pequeño estudio, revisando su apariencia. Su reflejo mostraba a un hombre con una mezcla de temor y determinación. Se ajustó la camisa, intentando ocultar las manchas de pintura que lo acompañaban como un recordatorio de su dedicación al arte. Respiró hondo, y en ese instante, una claridad repentina lo invadió. No solo iba a mostrar sus obras, sino también su verdad. En el camino hacia la galería, cada paso se sentía como un eco de sus dudas. La calle, iluminada con luces cálidas y bullicio, contrastaba con su mundo interior en caos. Cerró los ojos un momento, imaginando la reacción del público.
¿Verían su vulnerabilidad? ¿Se encontrarían sus anhelos y temores reflejados en sus pinturas? Al abrir los ojos, el clamor del lugar lo recibió como un abrazo frío. Una vez dentro, las paredes de la galería estaban adornadas con sus obras, cada una un fragmento de su alma desgarrada y reconstruida. Las personas se movían como sombras, murmullos de admiración y crítica reverberaban en sus oídos. Sintió el peso de las miradas sobre él. ¿Tendré el valor de enfrentar sus reacciones? Pensó. Pablo se desvió hacia un rincón, buscando apoyo en su mentor, un reservado artista que estaba allí en una esquina, observando como un faro en la tormenta. Al acercarse, notó la seriedad en el rostro de su mentor. ¿Estás listo?, preguntó, el eco de su voz resonando incluso por encima de la multitud. No lo sé, admitió Pablo, su voz temblando. Mentir aún era un camino fácil al que solía recurrir. Su mentor lo miró atentamente, como si estuviese escudriñando su esencia. La autenticidad es lo que más se necesita aquí. Más allá de la técnica, la vulnerabilidad atrae. Eso es lo que conectará a las personas contigo. Las palabras se inscribieron en su mente y corazón, como un mantra que haría vibrar su ser. Con un profundo suspiro, enfrentó hacia la sala principal. Se preparó para el primer contacto visual con los asistentes. La ansiedad se convirtió en adrenalina a medida que el flujo de comentarios comenzaba a crecer y los aplausos se hacían eco en su pecho. Cuando finalmente se acercó a un grupo que contemplaba su obra más audaz, se sintió despojado de su armadura. ¿Qué les parece?, se atrevió a preguntar, tragándose la angustia. Las reacciones fueron una mezcla de sorpresa y admiración, y aunque aún acechaban ecos de autocrítica, había algo en sus rostros que lo hacía sentir profundamente comprendido. Los días siguientes transcurrieron como una borrasca. Los comentarios positivos lo impulsaron, mientras que cualquier crítica, aunque constructiva, lo hacía tambalear dentro de sí. Su arte, descubría, no solo lo expuso ante los demás, sino que abrió una grieta en el muro que había construido durante años. La presión del éxito empezaba a sentirse como una atadura. Su familia había visto las pinturas en su teléfono, pero el momento de su llegada para ver la exhibición nunca parecía el adecuado. Esto comenzaba a frustrarlo. La lucha interna crecía. ¿Valía la pena hacer lo que amaba si no tenían fe en mí?, cuestionaba. Era un dilema que afilaba las aristas de su determinación. Esa noche, después de la exhibición, se sentó a reflexionar sobre su viaje. En sus pensamientos, un nuevo destello de valentía surgió. Sabía que debía ser sinceramente abierto con su familia, hablarles sobre su pasión y la necesidad de perseguir lo que lo hacía sentir vivo. Y al mismo tiempo, entendió que el camino sería, sin duda, complicado, pero un compromiso con su verdad sería la única brújula que lo guiaría. Mientras comenzaba a trazarse una estrategia de cómo iniciar esa conversación crucial, una inquietud lo sacudió. Había algo más que aún no había explorado. Era un deseo que palpitaba en el fondo de su mente. ¿Qué pasaría si pudiera compartir este viaje con otros que también luchaban por ser quienes eran? Con esa idea flotando en su conciencia, la luz de su estudio lo iluminó como un nuevo amanecer. Pablo comprendía que el viaje apenas comenzaba y que enfrentar sus propios miedos solo era el primer paso. Sin embargo, matices de incertidumbre continuaban danzando en su mente. La manifestación de su vida artística se enfrentaba a un giro inesperado, uno que lo llevaría a cruzar caminos poco imaginados. Era tiempo de descubrir no solo su verdad, sino también cómo compartirla con el mundo. La inquietud crecía, tal vez sus miedos eran el primer eco de un cambio emocionante por venir. El momento de decisión se aproximaba. ¿Estaría listo para todo lo que eso implicaba? Pablo se despertó al día siguiente sintiendo la sacudida de sus pensamientos en la mente. La exhibición había sucedido, pero el eco de su éxito solo resonaba con mayor intensidad al enfrentar la realidad de su vida diaria. Se sentó al borde de la cama, decidido a escribir en su diario. Había algo que debía procesar más allá de las emociones inmediatas. Quería poner en palabras su compromiso con su verdad. Con el bolígrafo fluyendo sobre el papel, comenzó a describir no solo las emociones vividas en la galería, sino también las ganas de conectar sus luchas internas con las de otros. ¿Cómo podía abrir esa puerta? La idea de un grupo de artistas que compartieran sus experiencias empezó a tomar forma en su mente. Tal vez, en lugar de buscar validación externa, podría forjar su propia comunidad de vulnerabilidad creativa. Las horas transcurrieron mientras Pablo desarrollaba su idea.
Pensó en crear un espacio donde los artistas emergentes pudieran mostrar no solo su trabajo sino también su proceso, lo que implicaba su crecimiento personal. La verdadera conexión se da en la autenticidad, reflexionó. Sin embargo, la duda persiste al pensar si tendría el valor o los recursos suficientes para llevarlo a cabo. En medio de sus anotaciones, un rayo de inspiración lo golpeó. ¿Y si organizara un pequeño encuentro en su estudio? Era un lugar donde ya había pasado tantas horas de soledad y descubrimiento, y podría transformarlo en un refugio para aquellos que, como él, necesitaban liberarse de las expectativas e inseguridades. La idea le llenó de energía, pero otra voz interna lo advertía que todo esto era un riesgo. Su mente comenzaba a sopesar el temor a ser rechazado una vez más. Sin embargo, Pablo sabía que las grandes transformaciones rara vez ocurren en la comodidad. Se levantó y comenzó a limpiar su estudio. Cada trazo de pintura que limpiaba, cada objeto que movía, se sentía como un acto preparatorio, como si estuviese despejando no solo el espacio físico sino también su mentalidad. La conexión entre su entorno y su proceso parecía aproximarse. Cuando terminó, se dio cuenta de que ya no era solo un lugar acumulado de inquietudes, sino un potencial espacio sagrado donde la creación podría tomar forma. Con renovada determinación, empezó a esbozar un plan para invitar a sus contactos de la galería y otros artistas que había conocido a lo largo de su trayectoria. El miedo a la exposición ahora se transformaba en un reto que estaba decidido a enfrentar. No obstante, el momento que había estado evadiendo hizo su aparición. Se trataba de su familia. Había decidido que la primera carta que escribiría en su agenda sería a sus padres. Hablarles sobre su arte, sus luchas y sus sueños iba más allá de la exhibición, era un paso fundamental hacia su autoaceptación. La pluma comenzó a deslizarse, pero se quedó atrapado en la primera línea. Las dudas aparecieron nuevamente. ¿Serán capaces de entenderme? Se sintió abrumado por la mezcla de ansiedad y esperanza que pululaba en su interior. Era un estrecho camino entre el deseo de ser comprendido y el miedo a ser juzgado. Cada palabra parecía un clavo en su pecho. Se detuvo, sintiendo como los silencios familiares pesaban en su percepción. Como si fuera un chispazo, decidió escribir de forma directa, explicando no solo su pasión, sino su necesidad de ser visto como trabajador artístico, no solo como un hijo en una expectativa familiar. Al terminar, sintió que una parte de su carga comenzaba a liberarse, aunque la incertidumbre por la reacción de ellos permanecía latente. La verdad, siempre temida, comenzaba a abrir puertas, pero entonces, una oleada de nerviosismo lo invadió. No sabía cuándo enviar la carta o cómo reaccionarían. El viento de cambio soplaba en su vida creativa, pero lo que se avecinaba era abrumador. Su mente giraba como una rueda descontrolada, siempre desafiando la seguridad en la que había vivido. Había algo más que esperaba descubrir, y esa incertidumbre palpitante lo mantenía en un estado de alerta constante. Era el momento de lanzar esas primeras invitaciones a su encuentro, de ser el creador de ese espacio de conexión. Sería un paso audaz, el cual podría redefinir el curso de su vida artística y personal, pero la pregunta seguía resonando en su mente: ¿estaría realmente listo para ese cambio irreversible? La respuesta parecía estar al alcance, aguardando en la penumbra de su estudio. Pablo se quedó un momento más en el estudio, contemplando el reflejo de luces en las paredes, como si esas sombras pudieran ofrecerle respuestas a sus temores. La idea de invitar a otros artistas lo llenaba de un nerviosismo que se transformaba en electricidad en su pecho. Sin embargo, la imagen de ese encuentro posible lo desbordaba de emoción y de dudas a la vez. Convocar a otros significaba abrir su espacio personal, compartir su vulnerabilidad en un mundo que a menudo parecía receptivo a lo superficial. Después de días de introspección, tomó una decisión. Haría las invitaciones de manera sincera, sin adornos ni expectativas. Compuso un corto pero emotivo mensaje que enviaría a unos 10 artistas que veía regularmente en la galería. Quiero que compartamos nuestras historias y procesos. Lo que verdaderamente somos detrás de la pintura, la escultura o la fotografía, escribió. La impaciencia se manifestaba en sus manos al presionar enviar. Aquella era una acción cargada de simbolismo, un paso hacia sí mismo, un desafío al miedo de no ser aceptado. Mientras esperaba las respuestas, Pablo se atrapó en un torbellino de pensamientos. La posibilidad de rechazo palpitaba en su mente, pero a medida que pasaban las horas, percibió algo nuevo: su resiliencia. Cada vez que su mente se precipitaba hacia la negatividad, encontraba un ancla en su motivación, en la autenticidad que había decidido abrazar. Escribir lo que sentía se convirtió en un refugio, y por primera vez en mucho tiempo,
Comenzó a ver su arte como un mensaje y no como una mercancía. En la soledad de su estudio, lo inesperado golpeó. Una notificación en su móvil hizo vibrar su atención. Era una respuesta. La primera. Claro que sí, me encantaría participar. Una chispa de entusiasmo lo llenó. No era solo un sí, era el principio de un diálogo, una conexión genuina donde su historia podía resonar. Él podía mostrar su vulnerabilidad y, a su vez, dar espacio a otros para hacer lo mismo. Con cada respuesta, Pablo sentía que la ansiedad se convertía en una fuerza propulsora. Se dio cuenta de que había tomado una decisión que lo mantenía en el camino de su crecimiento personal, y cada interacción le otorgaba confianza. Pasó los siguientes días visualizando cómo sería el encuentro, comenzando a planificar el espacio, el ambiente, las obras que podría exhibir como parte de su proceso artístico. Cada detalle, cada elemento considerado lo acercaba a su meta, pero, a pesar del progreso, un eco persistía en su mente. A medida que se acercaba la fecha de su reunión, pensamientos de su familia volvían a surgir. ¿Cómo reaccionarían al darse cuenta de que ahora estaba dispuesto a abrirse al mundo cuando ellos aún no habían visto esas dimensiones de su vida? Recordó la carta, el cambio que significaba la escritura de su verdad en papel. Esa revelación era el siguiente paso crucial, el puente que necesitaba cruzar para seguir adelante. La idea de enfrentarse a su familia generaba un nerviosismo que desencadenaba una mezcla de determinación y miedo. Aquel impulso de invitar a otros artistas era uno de los pasos que estaba tomando hacia su autenticidad. Pero si quería ser completamente libre, necesitaría compartir su verdad con quienes habían formado su identidad desde el comienzo. Así, en medio de los preparativos para el encuentro, impulsado por una nueva valentía, Pablo se sentó de nuevo frente a su escritorio. Con su pluma en mano, estaba listo para escribir una nueva carta. Esta vez sería diferente, hablaría de sus sueños, de su viaje creativo y de la necesidad de ser visto no solo como un hijo, sino como un individuo que reclama su lugar en el mundo. A medida que las palabras comenzaron a fluir, una sensación inquietante le atravesó. La penumbra de lo desconocido se acercaba, en su búsqueda por la autenticidad, algo más se gestaba en su interior. Las líneas se convertían en un reflejo de su transformación, pero aún había un último paso crucial, tener el valor de enviarla, y aceptar el desenlace que esto desencadenaría en su vida. Pero, ¿y si esa revelación significaba un cambio irreversible y doloroso? La verdad podía desatar la tormenta más intensa que había enfrentado hasta ahora. Sin embargo, estaba decidido a descubrir qué había tras ella. La mañana del día siguiente, una luz tenue se filtraba a través de la ventana, encontrando la superficie desordenada de su escritorio. Pablo permanecía sentado, el papel frente a él aún en blanco. La carta que intentaba escribir había empezado como una declaración de audacia, pero las palabras se resistían, como si tuviesen su propio miedo a ser escritas. El silencio pesado lo envolvía, y cada bomba de inseguridad estallaba en su mente. Sintió que su identidad estaba en juego. No era únicamente su familia la que podría reaccionar, también eran sus propios sueños y miedos siendo desnudados ante la mirada crítica de quienes conocían su historia personal. Esa idea de ser examinado con tanto rigor lo llenó de nuevamente de indecisión. Aún así, en su pecho ardía la convicción de que lo que estaba haciendo era necesario. Había un poder transformador en la verdad, y si se arriesgaba a revelarla, podría liberarse de las cadenas que lo mantenían en la sombra. Decidido a no dejarse hundir por la parálisis de la duda, comenzó a garabatear las primeras líneas. Queridos padres, las palabras fluyeron más rápidamente de lo que pensaba. En cada letra, observaba cómo su historia, una que había sido esquivada durante tantos años, se iba materializando, pero cuando llegó a la parte en la que tenía que explicarse, una oleada de terror lo invadió. Quiero ser un artista, había escrito, y a pesar de que el deseo lo llenaba de energía, la idea de que su familia lo pudiera ver como un fracaso lo detuvo. Necesitaría su apoyo, pero temía sus críticas. Esa lucha interna lo desgastaba. En un momento de frustración, dejó la pluma y se alejó del escritorio. Caminó por su estudio, observando las piezas inconclusas que capturaban sus pensamientos. Cada obra era una parte de sí mismo, una pieza de su alma que había querido evitar. Respiró profundamente, intentando encontrar claridad en el caos que lo rodeaba. Debía entender que el rechazo de su familia no invalidaría su crecimiento, era una verdad que necesitaba anclarse en su ser. Con renovado propósito, regresó al escritorio. Sabía que si quería dar vida a su deseo creativo, debía liberarse del miedo al juicio. La valentía no se trataba de estar libre de miedo, sino de actuar a pesar de él.
Las palabras comenzaron a cobrar fuerza, y Pablo redactó pasajes que reflejaban no solo su vida profesional, también sus inseguridades más profundas. En medio de esta catártica transformación, su smartphone vibró nuevamente. Era un mensaje de uno de los artistas que había invitado. Estoy muy emocionado por lo que estamos a punto de hacer. Sería genial que también hablaras de tu historia personal en la reunión. Esa simple invitación lo sacudió. La vida del artista auténtico que tanto anhelaba no era solo un trabajo, también era el hábitat donde podían encontrarse y descubrir vulnerabilidades compartidas. El dispositivo en su mano parecía contener el eco de aquellas palabras que todavía buscaban su lugar en la carta. Sin querer, Pablo se dio cuenta de que su encuentro no sería solamente un consorcio de artistas, sería un rompecabezas de experiencias, cada una tan valiosa como la siguiente. Mientras la emoción lo invadía, una nueva impaciencia lo consumió. Comenzó a escribir con fervor, abrazando cada palabra como un acto de reivindicación. La voz de su espíritu creativo se estaba alzando, y cada trazo representaba una ruptura de las viejas ataduras que lo mantenían encerrado. Cada párrafo, cada línea, lo sacaba del capullo en el que se había escondido durante demasiado tiempo. Al culminar la carta, sintió la necesidad de compartir la satisfacción de su creación. Pero, antes de enviarla, la angustia regresó. Aún así, comprendió que su verdad no solo lo liberaría, también podría inspirar a otros a encontrar su propia autenticidad. En ese momento, fue consciente de que la carta era solo el principio de un viaje mucho más profundo. Cuando finalmente presionó enviar, una mezcla de nervios y alivio lo inundó. Se dio cuenta de que aún quedaba un obstáculo por superar: la reunión con los artistas. Ya no solo se trataba de su historia, sino de la historia compartida de cada uno. Pero al recordar la reacción de su familia, una inquietante incertidumbre se instaló en su mente. El miedo y anticipación se entrelazaban en su pecho y lo hicieron cuestionar: ¿estaba realmente preparado para enfrentar su verdad frente a quienes más lo conocían? ¿Qué pasaría si la conexión que empezaba a forjar con sus colegas lo apartara de la familia que había sido su refugio? Así, parpadeando ante la duda, la realidad se tornó aún más compleja. El siguiente paso exigiría una valentía que parecía aún lejana. Pablo despertó la siguiente mañana con un nuevo compromiso en su interior. La carta enviada la noche anterior no había extinguido sus ansias de autenticidad, más bien, había activado un fuego que empezaba a consumir las partes de él que aún temían salir a la luz. El peso de la incertidumbre debido a la reunión con los artistas se sentía más pesado que una losa, pero la idea de que su historia podría resonar con otros lo empujaba hacia adelante. Decidió que ese día sería diferente. Mientras se preparaba, su mente plasmaba imágenes de lo que significaría compartir su verdad. El espejo le devolvía la mirada no solo de un artista, sino de un ser humano que intentaba navegar por las aguas turbulentas de la autoaceptación. Cada prenda que se ponía se sintió como una armadura, como si cada elemento de su vestimenta le conectara más a su esencia. La visita a la galería donde tendrían lugar las conversaciones no era solo un evento, era un ritual de reivindicación. Mientras caminaba por las calles, la ansiedad se hacía palpable. El murmullo de los coches y el bullicio de la gente parecía amplificar sus pensamientos. Recordó a su familia, siempre expectante a su éxito convencional, y al mismo tiempo, sintió la presión de lo que posiblemente aquello significara para su futuro. Al llegar a la galería, el ambiente vibraba con energía creativa. Las paredes estaban adornadas con obras que gritaban historias nunca contadas, y la música de fondo pulsaba como un latido más. Se sentó en un rincón, esperando que los demás llegaran. Su mente se llenaba de comparaciones. Las inseguridades eran monstruos de sombras, pero comenzó a narrar esos fantasmas: no soy tan talentoso, ¿y si no los inspiro? Eran pensamientos que tanto tiempo había dejado que lo dominaran. Sin embargo, comenzó a observar a su alrededor. Los artistas que llegaban eran un caleidoscopio de luchas y pasiones. Cada uno de ellos llevaba consigo un pedazo de historia que, aunque diferente a la suya, se conectaba en la vulnerabilidad. Con esto, Pablo sintió un rayo de esperanza surgiendo en él: no estaba solo. Este era un espacio donde la autenticidad era valorada por sí misma. Cuando comenzó la reunión, la ansiedad que lo había asediado se transformó en un calor interno. Las voces resonaban al compartir sus respectivas historias, y lo que antes le parecía un monólogo interno se convirtió en un diálogo colectivo de descubrimiento. Luego de escuchar a otros abrirse, sus propias barreras parecían desvanecerse. Cuando llegó su turno, se sentó al borde de la silla, la respiración entrecortada. Sin embargo, al hablar, las palabras fluyeron con un poder inesperado. Habló de su familia,
de sus temores, y de su deseo de ser un artista sin tapujos. Cada palabra liberada era un lazo cortado, cada frase un paso hacia adelante. Los murmullos de comprensión, los gestos afirmativos de los demás artistas, fueron la señal que necesitaba, estaban conectados. Entre bobinas de complejidad emocional y la fragilidad del ser, su valentía disparó chispas de confianza. Al concluir su relato, una profunda exhalación de alivio se desató. Pero lo que Pablo no anticipó fue el torrente de reacciones. Uno de los artistas se levantó y lo sorprendió a todos al decir: «Tu historia resuena con nuestra lucha. Me recuerdas que la autenticidad es el arte más valioso que podemos crear». Las palabras lo atravesaron como un rayo. En un instante, se dio cuenta de que la autenticidad y la conexión que ansiaba no solo estaban al alcance de su mano, sino que también eran el hilo que unía su vida a la de otros. Mientras la reunión continuaba, sintió que la mezcla de validación y deseo de seguir explorando su verdad se multiplicaba. Era un ciclo de retroalimentación que lo empoderaba. Sin embargo, justo antes de que la sesión terminara, una voz inesperada emergió en el fondo. «¿Qué haces cuando todo se desmorona? ¿Cómo enfrentas el miedo de volver a casa y enfrentar a aquellos que no comprenden tu elección?» La pregunta flotó en el aire como una sombra alargada, proyectando una inquietante incertidumbre en el corazón de Pablo. Miradas se volvieron hacia él, esperando una respuesta que lo llevaría a una nueva etapa de su viaje. La tensión se espesó. ¿Estaba preparado para ese momento? El futuro se reducía a este instante, y la respuesta se tornaba inminente. Pablo sintió que el tiempo se detenía. Las palabras «todo se desmorona» resonaban en su mente, inquietantes y desgarradoras. La presión del momento lo abrumaba, y por un instante se preguntó si había sido un error abrirse ante aquellos artistas. Sin embargo, al mirar las caras a su alrededor, vio asombro y aliento, no juicio. La ambigüedad de la incertidumbre se transformó en valentía, obligándolo a confrontar su propio reflejo. Se levantó lentamente, el sudor en su frente le recordaba que este no era solo un ejercicio de valentía, sino una invitación a descubrir qué había debajo de su coraza. La idea de regresar a casa lo aterraba, enfrentarse a una familia que tenía expectativas construidas sobre su vida lo hacía sentir como un intruso en su propia piel. Sin embargo, el eco de su propia voz resonó en sus oídos: «La autenticidad es el arte más valioso». Cuando todo se desmorona, comenzó a decir, su voz en un susurro tembloroso. Se detuvo, tomando aire, sintiendo cómo las miradas se clavaban en él, pero sus pensamientos no cesaban. Siento que, en esos momentos, la realidad se vuelve un pesado manto que me encierra. Me he enfrentado a situaciones donde quienes me rodeaban se han mostrado escépticos sobre mis decisiones artísticas. Pero he ido aprendiendo que no puedo vivir a través del prisma de sus expectativas. Sus palabras empezaban a tomar forma, saliendo con fluidez, como un torrente de sensaciones atrapadas demasiado tiempo. La sala parecía contener la respiración mientras el peso de su verdad se desplegaba. La lucha interna puede ser abrumadora, el miedo de rectificar y dar pasos hacia lo desconocido me ha asustado, sí. Pero he entendido que, a veces, en esa descomposición, hay una oportunidad de renacer. No puedo cambiar a aquellos que no comprenden mi elección, pero puedo decidir cómo encaro eso. Hubo un murmullo de asentimiento entre los presentes. Algunos asintieron, otros se miraron entre sí, como si estuvieran compartiendo un secreto coloquial. Esa conexión lo invitaba a seguir. Me he dado cuenta de que, al abrirme, también estoy invitando a los demás a mostrar sus heridas. La vulnerabilidad no es debilidad, es el camino hacia la autenticidad, es la chispa que puede inspirar a otros. Terminó, consciente de que su lección no solo era para él, sino para todos aquellos que luchaban con la expectativa de ser algo que no eran. El silencio en la galería se rompió con aplausos, pero lo que sentía iba más allá del reconocimiento. Había comenzado a forjar un nuevo sentido de identidad. La conversación se movió de una reacción a un compromiso profundo entre todos, impulsando a cada quien a compartir sus propias luchas. Aunque Pablo enfrentaba su propia verdad, se transformó en un reflejo de esperanza para otros. La vulnerabilidad había comenzado a crear un espacio en el que el coraje era celebrado y no temido. Pero entonces, en medio de la atmósfera educativa y empoderadora, la pregunta de su familia regresó. La mirada de su madre le parecía como un fuego de interrogante que ahora lo seguía más que nunca. ¿Cómo reaccionarán al nuevo Pablo? Mientras sus pensamientos vagaban, la conversación se apagaba y las miradas comenzaban a volverse hacia él de nuevo. En su interior, un nuevo temor empezaba a asomarse.
¿Puede uno ser verdaderamente auténtico y, al mismo tiempo, permanecer aceptado por aquellos que no lo entienden? Esa interrogante cultivaba nuevas dudas en su mente, y se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pablo sintió que el aire se volvía denso nuevamente. Ahora no solo se trataba de ser el mismo, sino de enfrentarse a aquellos con quienes había compartido toda su vida. El peso de la realidad comenzó a ser tan abrumador como el de su pasado. Entonces, una voz resonó de entre la multitud. ¿Cómo es que lograste esa conexión con nosotros y aún así sientes que podrías perder a los tuyos? La pregunta lo sumergió de repente en la tormenta de su propio dilema, llevándolo a la encrucijada entre ser auténtico y ser aceptado. La incertidumbre ya no se limitaba a sus pensamientos, ahora formaba parte de su realidad presente. La respuesta se había convertido en un laberinto intrincado. ¿Estaba preparado para enfrentarlo? Pablo sintió que la respiración se le hacía más pesada. La pregunta lanzada al aire lo sacudió de su ensueño momentáneo y lo arrastró a una realidad tensa. Cada par de ojos en la sala pareció volverse centrado en él, como si cada parpadeo esperara su respuesta, una respuesta que comenzaba a ser no solo una expectativa pública, sino un imperativo interno. La autenticidad que había explorado emitiendo sus verdades ahora requería un precio más alto, la aceptación familiar. Con cada latido, sus pensamientos se entrelazaban, la voz de su madre reprochándole que había desperdiciado su tiempo en aspiraciones artísticas, la mirada de desaprobación de su padre cruzando la sala familiar, sacando a relucir la historia de un destino trazado que él nunca había solicitado. Su mente giraba en un ciclo de preguntas, y a cada vuelta, la presión aumentaba. Decidió que no podía escapar de esta encrucijada, era hora de abrir una nueva puerta. Tomó un sorbo de aire profundo, sintiendo que cada fibra de su ser anhelaba la claridad que había comenzado a esbozar. No sé si he logrado algo más allá de conectar con ustedes, admitió, su voz resonando con sinceridad. Pero lo que sí puedo decir es que estoy aprendiendo a ser honesto conmigo mismo. Las reacciones de los oyentes le otorgaron un nuevo aliento. Una mujer mayor, con ojos cansados pero brillantes, se inclinó para hablar. La autenticidad no siempre garantiza la aceptación, Pablo. A menudo, el precio más alto es el de los que amamos. Escuchó atentamente, absorbiendo el hecho de que su dilema no era único. La vulnerabilidad que había compartido había sembrado una semilla de conexión, abriendo diálogos donde antes había barreras. Al verse enfrentado a la realidad de que ser uno mismo significaba también arriesgar seres queridos, experimentó un tira y afloja interno. ¿Qué valía más, su autenticidad o su sentimiento de pertenencia? La idea de que ser artístico podría ser una carga para su familia lo consumía desde adentro. Sin embargo, en medio de esa tormenta, surgió una comprensión clara: no tenía que dejar que el miedo dictara su existencia. La autenticidad podría ser un puente en lugar de un abismo. Se sintió impulsado a reafirmar su compromiso con su camino. El miedo a la desaprobación puede ser paralizante, pero también puede servir como el catalizador para mi crecimiento, continuó, con un enfoque renovado. He comprendido que ser un artista me permite explorar y compartir lo que soy. Puede que no sea fácil, pero es mi elección. Los murmullos de la sala se transformaron en un susurro de aprobación. Esa conexión palpable lo llevó a preguntarse lo que podría significar dar ese paso hacia la sinceridad, no solo en público, sino también en su hogar. Tenía el valor para comunicarse con su familia sobre su viaje interno, para compartir lo que había aprendido en estos momentos de vulnerabilidad. Mientras esos pensamientos danzaban en su mente, el contenido de la conversación comenzó a desplazarse hacia una pregunta crucial para él. Era el momento de evaluar su futuro y el papel de su familia en él. Pablo sintió que la atmósfera se cargaba de una anticipación inquietante. Estaba a punto de someterse a la más peligrosa de las revelaciones, la que podría cambiar su vida para siempre. Pero, ¿y si mi verdad los aleja? Reflexionó en voz baja, sintiendo que una corriente de ansiedad le recorría el cuerpo. Era el reto del nuevo Pablo, el artista que había comenzado a construir su identidad. La lucha por alcanzar la aceptación, al mismo tiempo, mantener su esencia, había comenzado. Era evidente que este viaje no solo lo llevaba a él frente a su familia, sino hacia un desenlace que se anunciaba cargado de sorpresas. Ya no solo enfrentaría reacciones, ahora debía navegar a través del mar de sus emociones y las de los demás para reconciliar su ser auténtico con el amor por los suyos. Con eso en mente, una pregunta se afianzó en su mente: ¿estaba listo para aceptar cualquier resultado, por muy doloroso que fuera? Entonces, un nuevo dilema interno surgió, como una sombra que cruzaba su pensamiento.
¿Cómo podría equilibrar la búsqueda de su verdad con la necesidad de pertenencia? Todo giraba en torno a la conexión, un camino que parecía intersecarse con el de aquellos que había amado toda su vida. ¿Sería capaz de mantener esa conexión al mismo tiempo que se liberaba de las cadenas de la expectativa? La búsqueda de la respuesta comenzaba a dibujar el próximo capítulo de su vida. Pablo se encontraba en un estado de constante reflexión, una especie de sopor que le impedía actuar de manera precipitada. Su mente estaba en un torbellino, repleto de incertidumbres y viejos fantasmas que lo perseguían cada vez que pensaba en su familia. Como un artista en busca de su voz, se debatía entre la necesidad de conectarse con ellos y la urgencia de ser fiel a sí mismo. La conversación del encuentro aún resonaba en sus oídos, la autenticidad no siempre garantiza la aceptación. La noche siguiente, se sentó en su habitación, rodeado de lienzos y pinceles, contemplando una obra que había comenzado a pintar tiempo atrás. El cuadro estaba incompleto, como su propia vida, y cada trazo le recordaba una emoción que había estado reprimida. Él había tratado de esconder su verdadera esencia detrás de colores sutiles y formas inacabadas. Al mirarlo fijamente, entendió que su proceso artístico reflejaba sus propios miedos. Sin embargo, esta vez, decidió que el vacilante desafío de descubrirse debía intensificarse. Empezó a trazar líneas más audaces y colores más vibrantes. Cada pincelada se sentía como una declaración de intenciones, una defensa de su derecho a ser quien era. Aquí, en su espacio sagrado, empezó a desdibujar las limitaciones impuestas por su historia familiar. La idea de mostrarse más allá de la armadura que había construido a lo largo de los años le parecía aterradora, pero también transformadora. El arte no solo era un medio de expresión, era una vía de sanación. Sentía que cada obra que terminaba era un paso más hacia la libertad. Esa noche, Pablo pintó hasta que las primeras luces del día comienzan a asomarse por la ventana. Esa mañana, la ansiedad y la determinación se entrelazaban mientras se preparaba para su próxima familia. Las palabras de aquel encuentro comenzaron a cobrar sentido y, de repente, Pablo fue asaltado por la claridad de un pensamiento: si me oculto tras la pintura, nunca construiré un puente hacia ellos. El miedo siempre había sido su cárcel, pero esta vez quería armarse de valor. A medida que llegaba el momento de su reunión familiar, formuló un pequeño monólogo en su mente, con la esperanza de que sus palabras pudieran trasladar la profundidad de sus emociones verdaderas. Estoy aquí no solo para ser aceptado, se dijo a sí mismo mientras trataba de calmar el tumulto en su pecho, sino para ser comprendido. Ellos deben saber que, para mí, el arte no es solo un capricho, es una necesidad vital. Esa tarde, se sentó con su familia en el comedor, un espacio que había sido tanto un refugio como una fuente de conflicto. Mientras su madre servía la comida, Pablo respiró profundo. La conversación comenzó a fluir y, entre anécdotas familiares, la situación se tornó propicia. Al llegar a un momento de silencio, tomó la palabra. Quiero hablarles sobre algo que me pesa en el corazón. Sus palabras estaban impregnadas de nerviosismo, pero también de un nuevo propósito. Así, expuso su historia, su decisión de ser artista y su deseo de ser comprendido. La mesa quedó quieta, los ojos de sus padres fijos en él, sobrecogidos por la revelación. Sentía como sus corazones pulsaban con fuerza, llenos de incertidumbre y preguntas. No busco su aprobación, sino su comprensión, afirmó, su voz resonando con claridad. Aquel gesto, que requería una valentía titánica, lo liberó de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Las reacciones empezaron a emerger, miradas entre ellos, un leve murmullo. El corazón de Pablo se aceleró. La incomprensión o la aceptación, cualquiera que fuera la respuesta, resuena en su interior como un tambor que marcaría el ritmo de su vida futura. La tensión era palpable. Lo que no anticipó fue cómo este diálogo podría transformar no solo su relación con su familia, sino su propia identidad. Esa incómoda posibilidad de un resultado adverso lo asustaba, pero también lo estimulaba a seguir. Con cada palabra, se acercaba a la respuesta a su dilema, la búsqueda de la verdad personal en un camino repleto de valentía. Mientras la intensidad del momento se apoderaba de la sala, una pregunta se apuntaló en su mente, exigiendo su atención: ¿y si me encontrara en una encrucijada aún más profunda? La batalla por su verdad apenas comenzaba. Su vida, concentrada en unos minutos vitales, se encontraba al borde de un cambio radical. La aceptación familiar era solo el principio. ¿Sería capaz de convertir este momento en un nuevo amanecer o quedaría atrapado en el eco de sus propios miedos? La respuesta cada vez estaba más cerca, pero aún quedaba mucho por descubrir. Pablo se sentó en la sala familiar, con los ojos de sus padres fijos en él.
Había hablado de su pasión por el arte y de su deseo de ser comprendido, y aunque el silencio se extendía como un eco, en su interior sentía una mezcla de liberación y ansiedad. La revelación había sido un quebranto, una rendición ante sus propias expectativas, el primer paso hacia la autenticidad que siempre había buscado. De pronto, su madre rompió el silencio. Siempre hemos querido lo mejor para ti, dijo con una voz suave, pero no entendemos bien esta decisión. Has de saber que tememos por ti. Esa expresión de preocupación resonó en Pablo, pero no lo desanimó. Su padre asintió y añadió, queremos verte seguro, hijo. Haciendo algo concreto y estable. La carga de sus palabras se sintió como un golpe, pero en lugar de hundirse en las sombras, Pablo encontró una chispa de energía para buscar el entendimiento. Lo sé, y aprecio su amor y preocupación. Pero ser artista no es un experimento, es lo que soy. Cada trazo que doy en un lienzo es una parte de mí. Esto no me aleja de ustedes, al contrario, los acerco. Les estoy invitando a ser parte de mi viaje, explicó con firmeza. Sus palabras resonaron con una claridad que nunca antes había sentida, como si, por fin, hubiera encontrado su voz. La conexión que estaba intentando forjar con su familia se afincaba en su propia fuerza. La cocina se llenó de un silencio reflexivo. Su madre lo miraba con los ojos llenos de una mezcla de amor y preocupación, mientras su padre parecía discutir internamente. Pablo no podía prever el futuro, pero la decisión tomada no podía desvanecerse. Al finalizar su discusión, su madre le sonrió, una luz tenue, pero real. Sabes que te queremos, hijo. Si decides seguir este camino, debes saber que estás bienvenido a hablar con nosotros siempre que lo necesites. Sin juicio. Su padre asintió lentamente. Pablo sintió cómo las tensiones se disolvían en el aire. No había logrado todo el apoyo que había anhelado, pero podía construir un puente hacia una comprensión más profunda. En algún lugar en el fondo sabía que su camino no tendría las certezas que el ámbito corporativo le había ofrecido, pero allí, en su hogar, había encontrado un nuevo sentido de valentía. Con el tiempo, sus conversaciones fluyeron más libremente. Eran distritos de dos mundos que convergían. Su familia comenzó a asistir a sus exposiciones, un gesto que a menudo significaba mucho más de lo que las palabras podían capturar. Pablo entendía que el arte no era solo una búsqueda personal, sino también un canal para conectar con los demás. Su camino como artista incluía a su familia, no como una carga, sino como un refugio. Finalmente, un día soleado, mientras se preparaba para su segunda exposición, sintió una oleada de confianza. La voz interna del temor, la misma que antes lo había atormentado, había comenzado a transformarse. No se trataba solo de mostrar su arte, era sobre celebrar su verdad en voz alta. He recorrido un camino de dolor y duda, pero aquí estoy, pensaba, convencido de que su arte podría hablar por sí mismo. La exhibición fue un éxito absoluto. El salón se inundó de comentarios elogiosos. Las pinzas de admiración se unieron al retumbar de la música, y mientras Pablo observaba a los asistentes disfrutar de sus obras, sintió que su lucha había valido la pena. Había logrado no solo ser el artista que soñó, sino también el hijo que su familia había comenzado a aceptar. Cuando los aplausos estallaron en la galería y Pablo se sintió completamente vivo, una sonrisa sincera surcó su rostro. Había conquistado ese rincón de su alma que durante tanto tiempo había estado en penumbras. Su voz, anteriormente ahogada por las dudas, ahora resonaba con una claridad tremenda. Se percibía no solo como un artista, sino como un hijo, un amigo, un creador, y, más importante aún, se había convertido en el arquitecto de su propia identidad. Al final de la noche, mientras los convidados se despedían, lo rodearon sus amigos y familiares. Mirándolos con gratitud, Pablo se dio cuenta de que el camino hacia la autenticidad no solo implicaba arriesgarse, sino tener el valor de mostrarse tal como era. Una mezcla de satisfacción y esperanza lo invadió. Estoy donde debo estar, se dijo a sí mismo. No había mayor logro que ese. Su viaje apenas comenzaba, pero ahora lo enfrentaría con la seguridad y el respaldo que había encontrado no solo en sí mismo, sino también en aquellos a quienes había amado siempre. La realidad había cambiado, y Pablo estaba decidido a explorarla con fervor. Como artista, como persona, había hallado su voz, y nunca dejaría que el miedo lo guiara de nuevo. Le pido a ti que estás aquí, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo incondicional a este canal. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y escribir tu propio capítulo en esta historia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace de Pablo.
Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Las historias de superación personal solo se escriben con tu apoyo.